de microfranquicias para la inclusión. Entonces, iniciaremos explicando brevemente qué consiste la convocatoria y luego abriremos espacio para que ustedes nos hagan sus preguntas. Entonces, bueno, esta convocatoria busca replicar modelos de microfranquicias para población en situación de desplazamiento o otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, Miguel, cuéntanos un poco qué es una microfranquicia. Bueno, muy buenos días a todos. La microfranquicia es un modelo de negocio que tiene un nivel de validación y comprobación en el mercado que ya ha, digamos, tenido un éxito relativo y que se puede estructurar o empaquetar para una fácil transferencia y réplica bajo un contrato formal de franquicia. En este sentido, las microfranquicias vienen haciendo como una especie de modelo de emprendimiento adaptado para que sea de fácil puesta en marcha para poblaciones de base de la pirámide y poblaciones vulnerables, como ocurre con esta convocatoria. Ok, Miguel, ¿y podrías darnos como algún ejemplo de más o menos qué negocio podría ser una microfranquicia? Sí, pues actualmente existen diferentes tipos de microfranquicia que se están desarrollando acá en el país. El programa de las Naciones Unidas desarrolló algunas franquicias muy cercanas a lo que queremos con esta convocatoria. Existe el caso de la franquicia Samanea, que es una red de recolección de aceites, donde los franquiciados cuentan con unos estándares para la recolección, unos vehículos de transporte donde pueden hacer estas recolecciones y los llevan con unos estándares que han sido facilitados por el modelo. Existe también franquicias de café que están muy focalizadas en lo que son tiendas modulares en algunos casos o tiendas en punto fijo, donde los franquiciados adquieren esa unidad de negocio, la operan y firman un contrato de exclusividad tanto con la marca como con el suministro de los insumos que venden en esas tiendas. Ok, bueno, entonces, para resumir un poco, esperamos que nos lleguen propuestas que busquen un poco la superación de la pobreza, ¿cierto, Miguel? Que hagan la transferencia de un modelo de negocio sostenible. Luego tienen que poner en marcha unas unidades de negocio que dependerán del presupuesto que ustedes soliciten. Allí en los términos de referencia encuentran un poco cuáles son estos presupuestos. Igual ahorita les podemos aclarar un poco si tienen dudas. Y pedimos que también tengan un modelo de acompañamiento de mínimo 6 meses estas unidades de negocio para garantizar precisamente esa sostenibilidad. Cami, cuéntanos un poco quiénes pueden ser los usuarios finales de esta convocatoria. Bueno, Liz, pueden ser las personas mayores de edad, víctimas del desplazamiento forzado obligatoriamente, personas incluidas en el SISBEN, personas que estén señaladas en el SISBEN 3 o 4, y muy importante esto, lo importante es que las unidades de negocio deben estar conformadas mínimo por el 50% de población víctima. Ahora les hablaremos un poco de qué tipo de proponentes esperamos para esta convocatoria. Entonces tenemos 2 grupos que encontrarán en los términos de referencia. Uno son los que tienen como un modelo propio de franquicia. A estas personas, a todos les exigimos que tengan mínimo 3 años de constitución y que la franquicia tenga mínimo 6 meses en operación. Y si van a replicar un modelo existente que le pertenece a otra persona, a otra entidad, también pedimos mínimo 3 años de constitución. Tienen que tener experiencia de 3 años en el desarrollo de emprendimientos o de desarrollo empresarial, de negocios. Y también la franquicia debe tener mínimo 6 meses en operación. No sé si ya tienen alguna pregunta, las pueden escribir allí por el... Liz, yo creo que acá es muy importante destacar que el foco lo ponemos en el emprendedor. Lo que nos interesa es que en esta convocatoria terminemos con unidades de negocio que sean sostenibles y que, si bien es cierto, partan de una relación de mutuo beneficio,
garanticen las condiciones de sostenibilidad, tanto sociales, psicológicas como financieras, de los emprendedores. Necesitamos franquicias o modelos de franquicias que tengan claros los modelos de soporte que se deben desarrollar adicionales al franquiciado cuando se trabaja con población en condición de vulnerabilidad y que ha sido víctima de la violencia. Muy importante tener en cuenta que para esto es necesario evaluar las franquicias que vamos a proponer dentro de las, valga la redundancia, los proyectos o las propuestas que se van a presentar a Impulsa, para determinar si es posible que la población con la que vamos a trabajar se desempeñe de buena manera en estos negocios. Bueno, ya nos están enviando las primeras preguntas. Nos preguntan cómo puede participar una universidad. Bueno, yo los invito a que leamos muy bien los términos de referencia y miremos en cuál grupo podrían participar. Realmente el proceso para todos es exactamente el mismo. Lo que tienes que validar es si tú como universidad cumples con los requisitos que se establecen en los términos de referencia. En este caso, digamos, destacar que las universidades pueden hacer propuestas, directamente no serían los propietarios de la franquicia, sino harían la propuesta a favor de franquicias que hayan identificado. Ajá. Y que puedan poner en marcha. Alguna vez en Colombia hubo una experiencia, recuerdo la Universidad Mariana y la Universidad Manizales, que desarrollaron propuestas de microfranquicias a favor de terceros, y de allí partieron las unidades de negocio que se montaron. Listo, Miguel. Nos preguntan si en zonas rurales podemos montar estas microfranquicias. Sí, digamos que la idea es que las microfranquicias o estas unidades de negocio se pueden montar en todas las zonas del país, siempre y cuando el modelo de franquicia que propongamos demuestre que tiene la capacidad de administrar esta red de franquicia. No queremos que nos pasen cosas que ya nos han pasado con otros pilotos y las dificultades que hemos enfrentado, digamos, en el desarrollo de este modelo, y es que ponemos una unidad de negocio muy aislada digamos, de la influencia que debe tener esa empresa franquiciante, que en estos modelos con población vulnerable casi que se convierte como una especie de padrino, de incubador. Para lograr la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Lo que queremos es que estas personas al final y al cabo mejoren sus ingresos, mejoren su calidad de vida. Bueno, también nos preguntan cómo es el proceso de selección e identificación de los usuarios, si debemos hacerlo antes de presentar la propuesta. No, los usuarios finales se seleccionan y se identifican dentro de la primera fase de desarrollo del proyecto, que están, digamos, estas fases están detalladas en los términos de referencia. Allí ustedes tienen que proponer en el proyecto que se va a presentar a Impulsa cómo van a desarrollar esa fase y cuáles van a ser los mecanismos para identificar y seleccionar estos participantes. Igual, vale aclarar que vale la pena que conozcan previamente la población para que no tengan problemas en ejecución. O sea, que sí hayan hecho como una investigación de zonas para que puedan focalizar en donde de pronto se encuentren esta población víctima del desplazamiento, que es más que todo lo que ya les habíamos dicho que trabajábamos con ellos. Bueno, nos hacen una pregunta que dentro de la propuesta desean incluir víctimas del conflicto, personas desmovilizadas, militares heridos en combate, venezolanos, y nos pregunta si pueden incluir este tipo de población o si solo se debe trabajar con víctimas. Te invito también a que revises las respuestas a las preguntas que ya hemos publicado en la página. Esta respuesta ya fue dada. Y para esta convocatoria solo está abierto para víctimas del desplazamiento forzado y la población que cumpla con el nivel de SISBEN que dice allí en los términos de referencia. No sé si, Miguel, tienes algo que agregar. No, tal cual lo que acabas de decir. Digamos que la convocatoria no es excluyente frente a la condición del SISBEN. Hay que revisar esa condición y entra el participante, bien sea porque esté validado en el registro único de víctimas como víctima del conflicto desplazado o porque cumple con el requisito SISBEN. ¿Las empresas franquiciantes deben tener experiencia previa en temas de microfranquicias?
es específicamente en el tema de soporte a la población de base de la pirámide. Bueno, les estamos pidiendo que la franquicia que presentemos sea una franquicia que ya esté en funcionamiento. Hablamos de franquicia porque creemos que, digamos, los modelos de soporte al franquiciado pueden fortalecerse y desarrollarse de mejor manera durante la operación, pero necesitamos tener la certeza de que la unidad de negocio esté estructurada conforme a información real de operación. En ese sentido, es frente a la operación que estamos pidiendo esos 6 meses de experiencia específica, y en términos de la propuesta se debe garantizar que hayan unas actividades orientadas o dirigidas a desarrollar ese sistema de trabajo de soporte a la población con la cual estamos trabajando. Entonces, en este sentido, no olvidemos diligenciar claramente en la propuesta estas actividades, sobre todo en la ficha que dice esquema de intervención. No olvidemos poner que vamos a incluir actividades para efectivamente dar este soporte a la población. No tenemos más preguntas, los invitamos a preguntar. Mientras tanto, si quieren, explicamos un poco el tema del presupuesto. Entonces, por cada modelo de franquicia, de microfranquicia, se deben poner mínimo 5 microfranquicias más y con 10 personas beneficiarias. Con este modelo básico estamos cofinanciando el 90%, que es el total de 143 millones y un poquito más, 800.000 pesos. Y allí ya tenemos una segunda opción que es a base de 1 o 2 modelos. Pueden escoger con un modelo montar 10 microfranquicias o con 2 modelos montar 10 microfranquicias. Allí tenemos 287 millones y el monto máximo, que es para montar 15 microfranquicias, es 431 millones de pesos. Esto es una cofinanciación que nosotros damos del 90%, lo que quiere decir que como proponentes deben garantizar poner el 10% en contrapartida. Y algo que también me han preguntado mucho es si pueden hacer más de 15 modelos por microfranquicia, y por términos no, por cada microfranquicia tenemos máximo 15 modelos. Total, sí. Sí, allí tenemos más preguntas. Manuel de Jesús Fuentes nos pregunta: ¿las empresas franquiciantes deben tener experiencia previa en temas de microfranquicias? Entre paréntesis, red de soporte específica para población base de la pirámide, creo que fue la que nosotros acabamos de contestar. Y pone 3, vehículos son financiables. 4, ¿cómo tienen contemplado el acompañamiento psicosocial? Visión desde Impulsa. Bueno, los vehículos, digamos, si estamos hablando, por ejemplo, de una modalidad food truck, que supongo que es hacia lo que te refieres, o como el ejemplo que les ponía al inicio con Samanea, donde es importante el vehículo para recolección, esto, digamos, si es un activo que es determinante para el desarrollo de la unidad de negocio, es un componente de la unidad, se pueden financiar. Y tiene que tener que ver, obviamente, con la naturaleza directa del modelo de negocio que se está desarrollando. El acompañamiento psicosocial, ¿cómo lo tenemos contemplado? Digamos que, como muy bien lo dices ahí entre paréntesis, es una visión que tenemos, pero la propuesta tiene que salir desde ustedes. La visión es que uno pueda tener un sistema de acompañamiento, de soporte al franquiciado, que no solamente tenga que ver con los temas de resolución de conflicto o con la naturaleza propia de los hechos victimizantes que ha sufrido la persona, sino que ese sistema le permita orientar los esfuerzos hacia que consiga los objetivos propios del negocio. Es decir, que se concentre en que la unidad de negocio tenga éxito, pueda trabajar de buena manera con los participantes, desarrolle buenas relaciones con el franquiciado y más allá, digamos, de hacer cumplir o honrar unos acuerdos contractuales, hayan unas instancias de resolución de conflictos entre franquiciado y franquiciante que permita cubrir esas falencias que a veces tenemos en las prácticas generales que debe tener un emprendedor para que el negocio funcione. Gracias, Miguel. Tenemos más preguntas. Yo creo, Liz, pues si te parece podemos destacar algunas cositas como importantes, algunos tips claves. Hay que destacar que, si bien es cierto, nosotros estamos hablando acá del modelo de microfranquicias, nosotros partimos
de una definición o de una inspiración que tiene que ver con el trabajo que se ha venido desarrollando en países como África e India, donde los modelos de microfranquicias son bastante flexibles. Esto quiere decir que si bien es cierto, nosotros estamos intentando que estos modelos se desarrollen con una estructura y unos contratos que realmente dejen las condiciones claras tanto para el franquiciado como para el franquiciante, no necesariamente los modelos tienen que ser exactamente estructurados con todo lo que tiene que ver con las prácticas generalizadas en las franquicias tradicionales. Acá necesitamos flexibilizar modelos para que las personas puedan tener modelos de negocio muy simples, de fácil operación y que no nos enredemos en estas prácticas que de pronto complejizan a la persona que está operando las unidades de negocio. Ahí llegaron más preguntas. Estoy leyendo la pregunta para resumirla un poco. Nos preguntan que nosotros exigimos que dentro de una unidad de negocio los beneficiarios sean de diferentes familias. Y nos piden reconsiderar esa posibilidad. Pero realmente creo que... Sí, bueno, digamos que es una buena recomendación que podemos estar revisando a futuro. Estos digamos que son presupuestos que están ligados a unas metas específicas y donde cada vez que, digamos, flexibilizamos más el presupuesto, pues el tema, la cobertura para poder generar mayor impacto en mayor número de familias, pues se limita, ¿no? Sin embargo, es importante decir algo acá. Y es que esto está directamente relacionado también con el modelo de negocio. Me explico, ellos pueden como mínimo en el modelo básico que tú explicabas montar 5 unidades de franquicia con 10 franquiciados, pero si ustedes determinan que pueden tener un modelo donde es individual o vincular una familia completa, maximizando el número de familias con el montaje de 10 unidades, lo pueden hacer. Esto es, por ejemplo, una tienda, donde ellos digan, en lugar de montar 5 tiendas donde meto 2 familias, voy a hacer 10 tiendas tipo mostrador, ¿cierto? Estas tiendas que son un poco más pequeñas y lo voy a hacer con enfoque de familia empresa, pues, y de micronegocio, lo pueden hacer. Hay que revisar cada una de las propuestas de franquicia, de modelo de franquicia que se están montando para poder saber hasta dónde se puede llegar con los modelos que están desarrollando. Ok, bueno, nos preguntan también que van a trabajar 2 modelos de microfranquicia bastante diferentes que cómo lo presentan en la ficha de presentación de propuestas. Yo te invitaría a que replicaras las fichas, las hojas que se refieren a la franquicia, las dupliques. Entonces, en una nos explicas unas y en otra nos explicas la otra para tener claridad, precisamente porque son modelos muy diferentes, pues no vas a poder presentarlo todo en una sola. Entonces, puedes hacer ahí duplicar. En el mismo archivo Excel duplicas esas hojas para poder diferenciarlas. Las hojas se llaman, una se llama descripción de la franquicia y la otra descripción de la propuesta. Entonces, duplicas esas dos. Las veces que sea necesario. Sí, si la descripción también, creo que tendrían que. De acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de los resultados obtenidos versus los esperados por Impulsa? De hecho, Liliana nos pregunta, ¿cuál es la diferencia de los resultados obtenidos en la experiencia de Naciones Unidas versus los resultados esperados por Impulsa? No, mire, más allá que diferencia, nosotros entendemos que los esfuerzos que está desarrollando el país desde diferentes entidades han permitido ir construyendo modelos o un concepto más cercano a lo que realmente es la microfranquicia para el país y para favorecer las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Las franquicias que tiene el PNUD son parte de ese portafolio que nosotros quisiéramos aprovechar como capital país para seguir impulsando. Lo mismo ProPaís ha venido desarrollando también franquicias con unas estructuras y una metodología un tanto diferente a la del PNUD, pero que también tienen el potencial para desarrollar el concepto que tiene el Ministerio. Si a nosotros nos preguntan, nosotros estamos, digamos que en la mitad
de lo que viene siendo el concepto de microfranquicia trabajado en África o la India, que es demasiado flexible, donde ya prácticamente los acuerdos formales de franquicia no existen y los modelos de negocio son básicamente negocios estructurados o empaquetados para transferir sin mayor comprobación o digamos, viabilidad en el mercado. Y las franquicias tradicionales. Nosotros quisiéramos que se combinaran los dos esquemas para poder desarrollar modelos que, digamos, exijan cierta formalidad, pero que no terminen siendo, digamos, contratos leoninos o partiendo de contratos leoninos o muy complejos, los cuales los participantes o los emprendedores de base de la pirámide no entienden o que se desarrollan en dinámicas que son muy difíciles para que ellos logren cumplir. Entonces, tanto PNUD como ProPaís, como organizaciones solidarias que también estuvo desarrollando algunos modelos, o la Agencia Nacional de Reincorporación, que también tenía unos modelos disponibles, o incluso algunos modelos que han venido desarrollando empresas privadas por sus propios medios, como el Taconazo en Medellín, son ejemplos de franquicia que caben en esta convocatoria. Ok, Miguel. También nos preguntan de los recursos financieros, ¿cuánto pueden invertir en educación y asesoría? Bueno, te invito a que revises el numeral 12.4 de los términos de referencia. Allí ponemos un tope para los costos asociados a capacitación, que es del 5% del costo total del proyecto. Pero hay una diferencia ahí que hacemos entre asistencia técnica y estas capacitaciones. Las capacitaciones las entendemos como un proceso grupal y las asistencias técnicas como algo más personalizado que requieren los usuarios finales. Entonces, digamos que el de capacitación tiene un tope del 5%, el de asistencia técnica no tiene tope, pero será sometido a evaluación. Digamos que los panelistas mirarán pues qué tan adecuado es la inversión que tú propongas para hacer esta educación y asesoría. No sé si tienes algo que agregar. No, está perfecto. Lo más importante ahí, Liz, digamos, es señalar que para estos modelos es muchísimo más importante el entrenamiento como modalidad de capacitación, o sea, el aprender haciendo previo a la puesta en marcha y el acompañamiento durante la operación. Estos modelos, parte de lo que se busca con los modelos de microfranquicias es disminuir muchísimo la carga creativa para el emprendedor, de una parte, y dos, que se enfrenten a largos procesos de capacitación previa, pero que después se queden solos. O sea, hay que aprovechar el marco del proyecto para que ellos rápidamente se entrenen y se capaciten, pongan rápidamente la unidad de negocio en funcionamiento y tengan un acompañamiento durante la operación que les permita disminuir esos riesgos asociados a que no cumplan con los planes y estándares derivados del negocio, los relacionamientos que tienen que tener ellos con los esquemas de formalización. Ya cuando uno es formal, pues tiene que cumplir con el manejo de cuentas, flujos de caja, impuestos y los esquemas contables y tributarios, ¿cierto? Y ahí es clave el acompañamiento que le pueda dar el franquiciante a los franquiciados. Recapitulando un poco esto, digamos que nosotros exigimos que tengan un acompañamiento mínimo de 6 meses. Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de formular la propuesta, porque si no lo ponen así, digamos que aquí entran los pequeños tips, es que se ciñan mucho a lo que dicen los términos de referencia, porque si, por ejemplo, no ponen 6 meses de acompañamiento, la propuesta es declarada no elegible. Entonces, tengan cuidado con los rubros, con los tiempos que se estipulan en los términos de referencia, y mucho cuidado con esas cosas al ponerlas en la propuesta. Creo que algo que puedo adicionar, y es un punto muy pequeño que lo que venía diciendo Miguel, esto con el fin de que tampoco ellos abandonen, o sea, ellos puedan cerrar sus tiendas, el acompañamiento es súper importante, ya que pues en otras cosas que hemos visto, en otros proyectos, la gente de pronto cuando no hay acompañamiento, ellos lo que tienden es a cerrar sus empresas. Nos preguntan si el rubro de transporte contempla para el equipo de capacitación y de asistencia técnica y el coordinador.
rubro de transporte se contempla para el equipo. Si hay un rubro de transporte para el equipo ejecutor, entonces digamos que cualquier miembro del equipo ejecutor podría usar este rubro. Deben plantearlo muy bien en sus términos de referencia, porque este rubro está específico y les voy a leer. Este rubro aplica solo en los casos en los cuales se requiera desplazamiento fuera del municipio, sede del proyecto y o de su área urbana. Entonces, como para desplazamientos muy lejanos que requiramos dentro de la ejecución de la propuesta, no pueden incluir pues todo el transporte que requieran para ejecutarlo. No sé si... Juan Manuel Mosquera. Básicamente, ¿que cuánto tiempo después de montada la unidad de negocio ellos tienen que acompañar? ¿Qué es lo que explicábamos ahorita? Sí, Juan Manuel, nada, recordarte que los negocios, como tú muy bien lo señalas en la pregunta, pues tienen que estar montados en funcionamiento, y esto es hacer las primeras operaciones comerciales, ¿no? La puerta abierta, pues. 6 meses, hasta 6 meses después, porque el proyecto no puede durar más de un año, ¿cierto? Ese es el acompañamiento que durante el proyecto debe tener, pero hay que destacar algo, y es que dependiendo las propuestas que ustedes presentan, la evaluación de viabilidad, ustedes se enfrentan, en la evaluación de viabilidad ustedes se enfrentan a otras propuestas, y ahí se vuelve muy importante la oferta de valor que hace la franquicia para el emprendedor en términos del tipo de población que estamos atendiendo, ¿cierto? Ahí es donde es clave lo que estaba comentando Camilo. Si bien es cierto, el proyecto exige que tengamos 6 meses de acompañamiento para cerrar, es importante que en esos acuerdos de franquicia o en ese modelo de soporte que se diseñe, nosotros podamos ver cómo a futuro, cuando la persona tenga algún tipo de problema legal, tributario, financiero, puede encontrar también en ese sistema de soporte una colaboración o un apoyo. Y eso destacando, por ejemplo, cuando los negocios no funcionan. Es importante decir que, si bien es cierto, estos esquemas de emprendimiento están diseñados para reducir el riesgo de fracaso, no dejan de ser emprendimientos. Esto quiere decir que pueden algunos no lograr los resultados esperados, y más teniendo en cuenta que acá hay otras dimensiones que son claves para que el negocio funcione. Entonces, es importante que nosotros podamos evidenciar dentro de la viabilidad que existe un sistema donde, cuando la persona termina el negocio, encuentra un soporte que le permite liquidar las sociedades y dejar en buen término su relación con los organismos oficiales, con las cámaras de comercio, con la DIAN, etc. Recapitulando también un poco, digamos que entendemos que es un emprendimiento, que hay proyecciones financieras que no son una camisa de fuerza, pero digamos que en el momento de la liquidación de los proyectos, estas consideraciones dependerán de cada proyecto, y también de que el proponente haya hecho toda la gestión durante la ejecución del proyecto. Entonces, digamos que en cuanto a eso, en la liquidación se mirará pues qué tan flexibles podemos ser en cuanto al logro de resultados y metas. Entonces, es importante que igual durante la ejecución se evidencie que el proponente sí hizo pues todo lo que nos propuso, todo lo que se necesitaba hacer para que la unidad de negocio funcionara y fuera sostenible. Nos preguntan... Solange Rocha. Sí, madres y abuelas para la línea de tejidos. ¿Se puede presentar desde la fundación que está? Sí, una fundación se puede presentar para desarrollar esta... Digamos que esa pregunta tiene como, pues, digamos que varios supuestos. Hay que partir, la fundación se puede presentar. Las fundaciones pueden tener lo que algunos llaman franquicias sociales. Estos son modelos de negocio que ellos han desarrollado y han empaquetado, y que los transfieren a poblaciones vulnerables. Sin embargo, es importante decir que la fundación tiene que tener muy bien desarrollado todo el esquema de sostenibilidad del negocio. No es que cuente con un negocio empaquetado, lo transfiera y ya. La fundación tiene que cumplir con ese rol de garantizar el mercado, de demostrar que efectivamente tiene unas relaciones de proveeduría, producción y venta que le permiten a ese negocio sobrevivir. Entonces, en tejidos sí, conocemos nosotros 2 experiencias así muy cercanas que se me vienen a la cabeza.
Uno es una microfranquicia de marca social que se creó en Natagaima, que se llama IMA, que también salió de un programa nuestro. IMA tenía, digamos, ese modelo de negocio estructurado, empaquetado, y se lo puso precisamente a mujeres cabeza de familia, pero uno podría decir que una de las cosas por mejorar era precisamente las relaciones de mercado. Entonces ellos tenían ese esquema de maquila, pero no tenían tan garantizado que el modelo pudiera ser operativo o funcional, perdón, para el total de mujeres. Existe otra que se llama La Puntada, de hecho, está interesada en el desarrollo de esta convocatoria. Digamos que el enfoque era más de economía barrial, o es más de economía barrial, y es funcionar como estas tiendas de clínicas de ropa, de reparación de ropa, más como estilo sastrería, donde ellos sí, por la misma dinámica que tienen estos negocios en el barrio, logran determinar y demostrar con unidades que ya están en operación que son sostenibles. Entonces es muy importante definir esto. Ahora, la fundación también se puede presentar en representación de, ¿cierto? Entonces podría ser la fundación como dueña del modelo, demostrando todo esto que acabamos de decir, o la fundación como operador para un tercero. Entonces, que identifica aquella empresa que tiene el modelo, lo quiere implementar, pero no tiene la experticia para trabajar con este tipo de poblaciones, y entonces se presenta a través de esta fundación que le opera y le ejecuta. Miguel, cuéntanos un poco qué esperamos validar de esta microfranquicia que nos van a mostrar para replicar. ¿Qué esperamos ver? ¿Qué tipo de microfranquicias esperamos que nos lleguen? ¿Qué mirará el panel? Bueno, acá es muy importante destacar que nos interesa muchísimo evaluar cómo están planteando las relaciones de sostenibilidad con el emprendedor. Acá, insisto, el enfoque, a pesar de que es de mutuo beneficio, está colocado en el emprendedor. A diferencia, digamos, de otros programas, nosotros no estamos buscando acá los resultados en términos de la franquicia como estrategia de expansión como tal, a pesar de que le sirve a las empresas que se van a presentar para avanzar en ese modelo o para estructurar o terminar de fortalecer esos modelos de franquicias disponibles, sino nos interesa que la población cuente con una unidad de negocio que le sea viable, que le sea sostenible. Eso es primordial porque vamos a evaluar mucho que realmente la propuesta evidencie que está diseñada para favorecer al emprendedor más que al franquiciante. Sin embargo, es importante también resaltar que el potencial de crecimiento que tenga la franquicia, ¿cierto? La microfranquicia en este caso, que además desarrollada con este tipo de población pueda a futuro seguir creciendo de manera independiente sin necesidad de recursos públicos, pues es también un factor determinante, ¿no? Para hacer unas evaluaciones comparativas. Muy importante, por ejemplo, cómo está diseñado el acuerdo formal de franquicia, cuál es el nivel de complejidad y qué tanto la persona, la población, el emprendedor es capaz de digerirlo en términos de desempeñarse frente al horizonte de formalización que tienen estos negocios. Muy importante también evidenciar cómo el franquiciante asume como estrategia valor compartido y entiende que existen unos retornos que más allá de los financieros también son importantes, como el social, el cultural, el ambiental, donde uno pueda determinar que la franquicia va a ser sostenible no solamente porque financieramente nos da, sino porque se entiende el tipo de población y el tipo de mercado en el que se está desempeñando. El posicionamiento, y ya habrán otras cosas muy tradicionales a lo que sí es una franquicia, que exista pues una marca estructurada, que tenga cierto reconocimiento, el número de unidades de negocio que ya tienen montadas, tanto del corporativo como franquiciadas, que le permitan a uno evidenciar que efectivamente sí funciona el modelo de negocio que se está diseñando o que se está presentando, el número de años que lleva funcionando en el mercado, la delimitación del segmento bien hecha, el perfil del franquiciado, la oferta de franquicia y el modelo de inversión perfectamente claro, que uno entienda además que más allá
de diseñar, por ejemplo, un canon de entrada que pueda resultar demasiado oneroso para que la población realmente pueda acceder a este modelo de negocio en condiciones normales de mercado. Esto esté diseñado para que dentro de la misma cadena de valor de la franquicia todos ganen. Un poco el ejemplo sería concretamente el suministro. Nosotros sabemos que más allá del canon de entrada, sí crecen los puntos de venta a través de un modelo como este para una empresa que produce, por ejemplo, alimentos, en el suministro ya está ganando. Y son esas las evaluaciones financieras que queremos que hagan para poder ir construyendo modelos que realmente se puedan vender en este tipo de poblaciones. Listo, gracias, Miguel. Nos preguntan si se puede integrar, se me perdió la pregunta. Manuel de Jesús. Si se puede integrar presupuestalmente la asistencia técnica individual, el acompañamiento y el seguimiento. Digamos que la propuesta está en un formato de marco lógico, entonces tú pones todas las actividades, digamos que una actividad es capacitación en panadería, o no sé, transferencia de capacidades en panadería, entonces tú debes poner ya en el presupuesto cuáles son los rubros que necesitas, la gente que necesitas. Entonces digamos, si para hacer esa transferencia necesitas hacer una asistencia técnica, lo puedes poner allí. O sea, digamos que por cada actividad tiene que estar muy bien discriminado. Debes discriminar cuáles son los rubros que necesitas. Entonces sí podrías hacerlo si es pertinente para la actividad que tú estás poniendo en el esquema de intervención. Por otro lado, nos preguntas que teniendo en cuenta que cada punto de microfranquicias debe tener mínimo 2 personas, ¿la forma de constitución debe ser asociativa? ¿O se contempla el tema tributario generado a partir de esta constitución? Esta pregunta también la respondimos en el documento que está publicado. Digamos que depende un poco también, decíamos, del diseño que ustedes nos propongan para formalizar, pero sí deben ser formales las unidades. No sé si me quieres añadir algo allí. Sí, Liz, pues hay destacar lo que tú estás diciendo. Depende del diseño y de lo que estábamos hablando inicialmente. Si bien es cierto, el goodwill de este modelo tiene que ver con las franquicias, acá estamos hablando de un modelo que tiene sus diferencias, son microfranquicias, son modelos que están desarrollados para poblaciones que tradicionalmente no se comportan bien en modelos formales. Entonces acá hay que ser muy flexibles, hay que encontrar la forma en que esos acuerdos que llevan a la formalidad no nos ahorquen a los emprendedores. No necesariamente tiene que ser mínimo para 2 personas cada unidad de negocio. Yo explicaba, voy a poner un ejemplo muy concreto. Existen algunos modelos que están mucho más cercanos a la distribución inclusiva que a la franquicia, donde hay personas que operan tiendas modulares que son de 1 a 1. Si esas tiendas son de 1 a 1, ¿cierto? Y se desarrollan, por ejemplo, al estilo de una franquicia corner, es decir, en ambientes comerciales ya existentes, pues muy seguramente yo no voy a necesitar formalizar esa unidad de negocio como una persona jurídica, sino podría hacerlo como una persona natural, ¿cierto? Acá digamos que el mensaje es que hay que evaluar muy bien cómo está cada modelo de negocio para poder montar un esquema de acompañamiento que sea pertinente. Ahora, más allá de si esto es una persona jurídica, una persona natural, y si yo desarrollo el modelo con un contrato tradicional de franquicia que tiene todos los componentes, o cojo algunos elementos que me permiten a mí, por ejemplo, garantizar la marca y la exclusividad de la proveeduría y punto, lo importante es tener en cuenta que todo negocio que vamos a crear va a entrar en un horizonte de formalización. Y es muy importante entonces que la persona interiorice y se sienta acompañada. Casos específicos que tú conoces nos han pasado, por ejemplo, con el modelo de tiendas. Si nosotros, el problema no es que formalicemos la tienda y la tienda quede en el régimen común, ese no es el problema. El problema es que la persona no desarrolle esas prácticas que interioriza, digamos, como costumbres, ¿cierto? En el día a día para entender que cada tanto tiene que declarar el IVA o que tiene que hacer una renovación de la matrícula y digamos, también andar pendiente de los impuestos, tanto nacionales como locales, a que haya lugar. Esa es la clave, digamos, acá de este modelo.
Y aquí también es muy importante el trabajo que hagan durante la ejecución de precisamente explicarles y transmitirle todo esto a estas personas, para que después ellos no vayan a tener problemas en el futuro con los temas legales. También nos preguntan, bueno, nos volvieron a preguntar lo de si el régimen común es obligatorio, entonces pues creo que ya quedó claro con la anterior. Ahí yo quiero destacar algo. Dice, el tema del régimen tributario común no es obligatorio para las microfranquicias, lo pone en pregunta, es decir, desde la norma se flexibiliza este requisito. Ahí es importante hacer la separación de lo que es, bueno, primero partir de que en Colombia no existe una normatividad específica y establecida para las franquicias. Las franquicias parten es de costumbres, ¿cierto? Jurídicas que se han venido desarrollando y mercantiles que se han venido desarrollando en Colombia, y aplica otras normatividades que existen, por ejemplo, para el caso de la propiedad intelectual y la protección de marca. Más allá de que esto exista, es importante entender que la microfranquicia, como la estamos viendo acá, es el concepto de un negocio que ha sido exitoso y que nosotros vamos a transferir a otra persona para que le sirva y sea sostenible. En ese sentido, es válido flexibilizar el modelo hasta el punto en que sea conveniente o mutuamente beneficioso para las dos partes. Nos preguntan, en los términos de referencia se establece que el proponente debe responder ante impulsa por el uso inadecuado, pérdidas o robos de la maquinaria. Y nos pregunta pues que si esto pasa por malos manejos de los franquiciados beneficiarios, cómo se protege al franquiciante, puede ser una causal determinación y lo acepta así el proyecto. Bueno, por un lado... Hay varias cosas ahí. Sí, por un lado se exige también que la maquinaria y todo esto esté asegurado. Entonces, eso cubriría lo que me estás diciendo del mal manejo de los beneficiarios, pero también al final debe ser transferida toda la maquinaria a nombre de ellos. Entonces, al final del proyecto tenemos que evidenciar que efectivamente toda la maquinaria quedó a nombre de los franquiciados. Y puede ser una causal determinación y lo acepta así el proyecto. Bueno, la relación entre franquicia y franquiciante. Margarita nos estaba, y un saludo especial, Margarita, espero que estés formulando la propuesta que nos has venido contando. Mira, Margarita, en este caso, digamos que tú que tienes una firma estructuradora de franquicias, lo importante es tener esa experticia que tú tienes para poder proteger al franquiciado en términos de los contratos y el respeto de ese know-how que él ha ido constituyendo durante años. Lo que te diría ahí es, hay que revisar muy bien el tipo de contrato que se va a desarrollar con ellos y hasta dónde van a transferir los modelos de negocio. Acá es claro que los activos, como te viene diciendo Liz, van a ser a favor del emprendedor. Hay que revisar muy bien qué pasa en términos del modelo de franquicia que está desarrollando la empresa para definir, como estamos diciendo, un sistema que permita la resolución de conflictos y un acompañamiento más expedito por parte del franquiciante para que esto no ocurra. Si llega a ocurrir, esperamos que no sea durante el proyecto, claramente, pero esto es una eventualidad que puede pasar a futuro, porque pues son relaciones privadas, son contratos privados entre dos partes. Eso lo vamos a evaluar dentro del panel, vamos a ver cuál es la propuesta que están haciendo para cuando se presenten este tipo de inconvenientes y que se proteja, sí, claramente, la propiedad intelectual, el know-how del franquiciante, pero que también se proteja la posibilidad de hacer un negocio, de contar con sus activos a una población víctima que también, digamos, está obligado por ley a hacerle reparación y que no quede, digamos, en una situación que sea peor a la que tenía cuando entró a ser parte de este tipo de modelo de negocio. Creo que puedo adicionar algo y es de pronto que esto, digamos, podría ser focalizado cuando puedan hacer el contacto, digamos, con las personas que van a hacer la franquicia para dejar muy claro. Creo que esto también debe ser para evitar todos estos inconvenientes, deberían crear como
Deberían crear como el espacio como para decirles que si llega a suceder eso, como qué dificultades van a tener, van a volver de pronto a la situación en la que estaban, crearle como una conciencia muy bien a las víctimas o a las personas que estén clasificadas para las microfranquicias. Y recapitulando un poco lo que decía ahorita, pues toda la maquinaria que se adquiera durante el proyecto pues debe estar cubierta por unas pólizas durante el tiempo de ejecución del proyecto, para enfatizar un poco en eso. Y nos preguntan otra vez el tema de cómo será la participación de la universidad. Se fue por no sé si lo repetimos rápidamente, Miguel. Sí, nada, repitiendo, digamos, la universidad se puede presentar como un proponente. Claramente dueño de la franquicia, pues no lo veo, no he visto una universidad que vaya a operar y a desarrollar, porque no es, digamos que no es su objeto social, más allá de los programas de extensión, no lo veo operando una franquicia, pero sí se puede presentar representando franquicias que quieran que les ejecuten y les operen. Ojalá y sean de todas formas universidades que conozcan y hayan desarrollado estos temas y que en todo caso deben cumplir con las exigencias que se les hace al proponente tipo 2, que son las empresas o entidades que se presentan a favor de las franquicias. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Para enfatizar un poco, la fecha de cierre de la convocatoria es el 19 de julio. No se reciben propuestas después de la hora límite, que es las 11 de la mañana. Si llegas a las 11:01, ya la propuesta quedó fuera de tiempo. Se recomienda que se presenten lo más pronto posible para poder hacer la evaluación de elegibilidad, y de pronto alcanzaríamos a devolverla si no es elegible y podrían volverse a presentar. Eso dependerá mucho de los tiempos, pero la invitación sí es a que se presenten lo más pronto posible. Todas las preguntas que tengan las pueden remitir al correo info@impulsacolombia.com. Y nada, creo que nosotros estamos disponibles para resolver todas las preguntas. Se recuerda también que las respuestas a las preguntas oficialmente son las respuestas que están publicadas en la página web. Para enfatizar por si de pronto aquí se nos salió algo, entonces son oficialmente las que están publicadas. Cierra el 19 de julio a las 11 de la mañana. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.